Muy bien, estamos estudiando, viendo, aprendiendo un poco más acerca de nuestro Salvador. Hemos puesto esta pregunta, ¿no? ¿Nuestro Salvador lo conoces? Lo que pretendo es darles una herramienta cognitiva de conocimiento a fin de que cuando pienses tú en Jesús, que es la forma popular, la forma normal con la que nos relacionamos con nuestro Salvador, pienses que Él pasó por 3 fases, teniendo en cuenta que la siguiente fase no anula a la anterior. Entonces, este esquema nos ayuda mucho a comprender quién es nuestro Salvador. En primer lugar, tenemos la fase inicial, que es cuando Él era solamente verbo, nada más que verbo, era verbo. La segunda es cuando el verbo se encarna y adquiere otra naturaleza, que es la humana, y pasa el verbo a tener un cuerpo humano. Y la tercera fase es la fase de la glorificación, donde este cuerpo humano va a experimentar una transformación, un cambio, llegando así a llamarse de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes tienen que tener en su mente esas fases y con eso pueden ustedes resolver cualquier duda que se presente cuando encuentren un verso que a ustedes no les suena, porque generalmente nosotros tratamos de meter que Jesús es Dios, y cuando encontramos en Colosenses, por ejemplo, que Él es el primogénito de la creación, le tratamos de dar algunos argumentos para decir que no, que realmente no es una creación, que no es el primogénito, sino que eso significa reinado, no sé qué. Y nos cansamos en dar explicaciones de algo tan sencillo si nosotros entendemos que nuestro Salvador tiene esas 3 fases y cada una de ellas pues tiene su propia razón de ser. Para hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto antes, que el Evangelio de Juan habla de la vida de Jesús y presenta que en el principio era el verbo. Cuando dice en el principio, está hablando de su eternidad, de su preexistencia, en el inicio. Ahí estaba el verbo con Dios y resulta que el verbo también era Dios. Eso es lo que quiere decir ahí en Juan 1:1. Luego sigue y dice que el verbo se hizo carne. Él adquirió una naturaleza humana. No sabemos explicarlo, no tenemos la forma de cómo repetir este hecho, solamente lo creemos, lo aceptamos por la fe, que la naturaleza divina adquirió una naturaleza humana en una unión indivisible e indisoluble. Es decir, el verbo obtuvo también esta naturaleza en una unión permanente desde ahí en adelante. Así que el verbo lo sabía y el verbo tomó esta decisión de aceptarla porque iba a traer consecuencias para siempre, eternamente. El verbo no se iba a hacer de un cuerpo humano momentáneo y después iba a deshacer de ese cuerpo y él iba a quedar otra vez como verbo. No. Él iba a asumir algo con lo que tenía que continuar. Entonces, tenemos esta doble naturaleza, diferentes, la naturaleza divina con una naturaleza humana, lo que se le llama con ese término de una unión hipostática, las 2 naturalezas unidas de una forma indisoluble, indivisible. Así que cuando vino esa parte humana del verbo y estuvo con nosotros, como dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, está hablando que nosotros los hombres vimos la parte humana, completamente humana. Y aquí encontramos que a este Jesús, cuando niño, se le cayeron los dientes de leche, y esos dientes ¿a dónde fueron? A la basura. Tuvieron que cortarle el pelo, y ese pelo recortado, ¿dónde fue? A la basura. Se cortó también las uñas, y eso todo a la basura. No había nada de especial en ese cabello, en esas uñas, en esos dientes, no había nada mágico, no había nada milagroso. Jesús, como hombre, como cualquier otro hombre.
Y así pues, durante esos 30 años primero de su vida, cuando estuvo aquí delante de la humanidad, en representación, la humanidad, esa gente que le conoció a Jesús, que interactuó con él, esa gente veía solamente a un hombre, un niño que se convirtió en adolescente, en joven, que era un hombre muy correcto, sin duda, un hombre respetuoso, un hombre correcto, pero nada más. No había nada de extraordinario, nada de sobrenatural en la vida de Jesús. Y así que la gente de su alrededor simplemente lo veía así, como hombre. Pero la palabra de Dios nos dice que a pesar de ese hombre, Pablo lo dice, que en él habitaba la plenitud de la deidad. O sea que ahí en él, corporalmente, habitaba la plenitud de la deidad. Como lo dice en otra parte, que Dios se estaba manifestando en carne. Ahí estaba, dentro de él, solo que la palabra también nos indica que él no usó su divinidad cuando estuvo aquí en la tierra. Filipenses nos dice acerca de esto, capítulo 2, que él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de eso. Ya sabemos que esta unión es indivisible, no se puede separar. Simplemente, voluntariamente, decidió manifestarse y expresarse en esta tierra como hombre. No usó su poder divino para vivir esta vida. Eso es hasta los 30 años más o menos de su vida terrenal. Después de ese tiempo él empieza a manifestarse a los demás, empieza lo que se le llama su ministerio público. Entonces, allí Jesús, totalmente calificado para mostrar a Dios, porque él era plenamente Dios, empezó a mostrar a Dios a los hombres que tenía delante. Les hablaba acerca de Dios, de cuáles eran las expectativas que Dios tenía de los hombres. ¿Quién era Dios en su santidad, en su justicia, en su misericordia? Les hablaba acerca de que Dios es un Dios justo, por medio de parábolas siempre decía, un padre se fue lejos, había un hombre que encargó esto para hablar, que Dios es un Dios que al final de cuentas va a llamar a cuentas a todos aquellos que están bajo Él. Pues Él nos mostraba acerca de Dios. ¿Y quién más que Él que estaba calificado por ser Dios para mostrarnos a Dios? Su ministerio que desarrolló en esos años de ministerio fue presentar quién es Dios. Además, Él mismo dijo a la gente que le rodeaba que Él era Dios. Tenemos ese verso allí en Juan 10:30, donde Jesús le dice a los hombres que estaban allí, a las autoridades religiosas, a los que estaban a su lado, le dijo, yo y el Padre uno somos. Y esa gente tomó piedras porque lo iba a apedrear, se iban a matarlo a él. Entonces Jesús le dice, no, es que me han entendido mal. No, él siguió, a pesar que le iba a costar su vida, siguió diciendo que él y el Padre uno era. Entonces tomaron la piedra para apedrearle y Jesús le dice, ¿y por cuál de mis obras me van a apedrear? Y los religiosos dijeron, no, por ninguna de las obras, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Hay unos versos ahí abajo también que pueden ver de cómo Jesús decía que Él era Dios. Aparte, o más a eso, había gente que le reconocía que Él era Dios. Gente cercana que le había visto, que le había oído, que había aprendido muchas cosas acerca de Dios a través de Jesús y reconocía que Él era Dios. Por ejemplo, cito ahí a Juan 20:28, cuando Jesús se les había aparecido a los discípulos ya resucitado, no estuvo Tomás, y cuando le contaron a Tomás que se les había aparecido el Señor, él no creyó. Entonces Jesús vino en otra de sus visitas al grupo, estando ahí Tomás, y le dice, Tomás, mírame, veme, mira, tócame, para que tú sepas que yo estoy vivo. Y Tomás, dice el verso, le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así como este verso, hay otros donde la gente le está reconociendo que Él es Dios. Además, Jesús recibía la adoración que solamente Dios debe recibir. Y cito ahí, Mateo 14:33, era una noche
los discípulos están en la barca, ahí en mitad del mar de Galilea. Era una noche con mucho viento, las aguas agitadas. Además que estaban ahí con esa turbulencia, ven a alguien caminando sobre las aguas que se acercaba hacia ellos. Ellos pegaron el grito, pensaban que era un fantasma. ¿Quién es? Y él les dice, no, tranquilos, yo soy. Pedro, como ustedes saben, siempre el más arrojado, él les dice, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y le dice, ven. Y Pedro se fue y empezó a caminar con el agua, pero bueno, luego le entró la duda por el viento que soplaba y el agua que se movía, y empezó a dudar y se empezó a hundir. Luego el Señor lo rescata, entran a la barca, y dice ahí el verso, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, verdaderamente eres hijo de Dios. Él recibe aquí la adoración. También podemos ver en los otros versos que están ahí, como los Reyes Magos vinieron y adoraron al niño pequeño trayéndole los presentes, como Jesús cuando resucita también las mujeres están buscándole y Él se presenta, salve, le saluda, y lo reconocieron que era Jesús, lo abrazaron y lo adoraron. Y Jesús recibe la adoración porque Él es Dios y Él puede recibir la adoración. También Jesús había dicho de sí mismo que Él era el Mesías, era el Cristo. Recuerden, ¿Cristo qué significa? Es un título. ¿Qué significa? Ungido, que es lo mismo de decir Mesías, sino que en otro idioma. Mesías, Cristo, ungido es lo mismo. Él era el enviado por Dios, Él era el Cristo, Él era el Hijo de Dios, y lo decía. Aquí en Juan 17:3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a mí que soy el Cristo, a Jesús, el Cristo, a quien has enviado, Padre. Él mismo decía que era el Cristo. Hay otros versos también que hablan de que Él se manifestaba diciendo que era el Cristo. Por ejemplo, ahí está Juan 4:25, cuando está conversando Jesús con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice, cuando venga el Cristo nos hablará de todas estas cosas. Y Jesús dice, yo soy el Cristo, yo soy el que habla contigo. Bueno, Él está manifestando, está diciendo, está mostrándose así al mundo su parte divina para que sea aceptado. Pero no solamente Él como hombre mostrando a Dios a los hombres, sino al revés. Él como el Verbo también está presentando a Jesús ante el Padre. Pues esas 4 letras que no se ha sabido preservar la pronunciación correcta de Dios por miedo a blasfemar su nombre, solamente tenemos esas letras que algunos le llaman Yahvé, Jehová, Jehová, Yahweh. Bueno, Él es el yo soy, el todopoderoso, que ya que el Verbo también tenía las mismas condiciones, pero como ahora el Verbo tiene un cuerpo humano, pasa a denominarse Hijo, llamándosele a Yahweh Padre. Así es como adquiere Dios el nombre de Padre, porque el Verbo se ha hecho ahora de un cuerpo humano, con una naturaleza humana, quedando en el plano de Hijo por tener una parte que ha sido creada. Muy bien, el Verbo presenta ante el Padre a un hombre completamente humano, Jesús. Y como hay una cuenta pendiente de la humanidad ante Dios, tiene que rendir cuentas por sus pecados y tiene que recibir el castigo por sus pecados. Aquí Jesús está ofreciendo voluntariamente a recibir el castigo que todos los hombres necesitan llevar, o tienen que llevar, no necesitan, sino que tienen juicio de llevarlo, porque Dios es un Dios justo que castiga toda maldad, que todo será castigado. Entonces Jesús se ofrece a recibir ese castigo y Dios lo acepta. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre y solamente un hombre puede llevar el castigo por un hombre. Y es entonces completamente aceptable que Jesús lleve el castigo por nosotros para que nosotros podamos ser liberados. Y es así que en esa cruz Él llevó cada pecado, condenado o ejecutado o ajusticiado por una herida, por un dolor, y ya sabemos la forma tan cruenta en que Él murió, porque estaba llevando el castigo que merece el pecado. Así que cada vez que nosotros estemos tentados a hacer algo malo, recuerden
que cada pecado que cometemos es un dolor que le costó llevar a Jesús, que el castigo se paga. Y cuando Jesús estuvo en aquella cruz, y cuando Él por fin muere, allí en ese momento se hizo la salvación, la redención, el escape, la justificación para nosotros. Ahí se hizo. O sea que prácticamente Jesús pudo haber estado en esa cruz, morir y desaparecer. Y listo, ya estaba la salvación hecha para el hombre. Podríamos ya simplemente creer pues que Jesús llevó nuestros pecados, pedirle a Él que nos perdone y estamos en paz con Dios. Pero sin embargo, Jesús decidió quedarse un poco más. Ya no para lograr nuestra salvación, ya lo logró cuando Él murió. Pero lo que sigue es algo que nos beneficia mucho más, además o sumándose a la salvación que ya había logrado. Y era el resucitar de una manera gloriosa, ser investido con poder y darnos ese poder a nosotros para que también nosotros vivamos una vida victoriosa y poderosa. Y esa es la forma en que nos beneficia. Es la forma también en la que Jesús resucitó para que nuestra fe no sea vana, porque como le dijo Pablo a los Corintios, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Porque lo había prometido, y si Él no ha resucitado, ¿qué garantías tenemos nosotros de resucitar? Entonces, cuando Él muere en esa cruz, y ahí comienza la tercera fase de nuestro Salvador. Hemos visto a Él como verbo en su debido tiempo, se encarnó, tuvo una parte humana llamada Jesús, y ahora sigue la tercera fase, que es la fase de la glorificación, en el cual Él es exaltado y van a haber cambios en ese cuerpo humano. Esa es la tercera fase. Y para empezar, vamos a ver un punto muy importante. Tal vez este verso ha pasado desapercibido cuando lo hemos leído, lo hemos ahondado. ¿Qué quiere decir? Juan capítulo 17. El capítulo 17 es una oración. Jesús, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la noche con sus discípulos en el torrente de Cedrón, un lugar. Y ahí ha hecho una parada previa, porque de ahí irá al huerto de Getsemaní. Pero en esa parada previa Jesús ora, y está registrada esa oración, capítulo 17 de Juan, todo el capítulo. Y en el verso 5 Jesús dice estas palabras: ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús y el Verbo y Jesús. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo recuperar la misma gloria que Él tuvo antes. Y sabe que no lo puede hacer. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Escuche, Él está pidiendo al Padre que para que Él regrese a tener la misma gloria necesita que el Padre haga algo en Él. ¿Qué es? Que lo glorifique. Necesita que Dios lo glorifique para que Él vuelva a tener la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese hecho, cuando Él se sentaba al lado del Padre en una igualdad de condición. Pero ahora, por causa de tener un cuerpo humano, está peligrando que Él suba arriba y tener esa gloria. ¿Por qué? Que sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquí hay un cuerpo humano. ¿Cómo va a estar un cuerpo humano a la altura de Dios? Sentarse un hombre, ser como Dios. No se puede. Al menos que el Padre haga algo con ese cuerpo. Y Jesús dice ahí: yo necesito que el Padre me glorifique. O sea, aquí empieza la tercera fase, la fase de la glorificación. Para el Verbo, no, el Verbo no necesita eso, el Verbo ya lo tiene. La parte humana que el Verbo ahora tiene es la que necesita ese cambio, esa glorificación. Muy bien, siguiente verso. El entorno es ese día sorprendente, ese día donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez en Pentecostés.
Y ahí están los apóstoles testificando de Jesús y Pedro es el que está dando el mensaje, el discurso. Y en su discurso él está tratando que la gente acepte a Jesús, a quien habían crucificado, que lo acepten como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y él cita un salmo, Salmo 16, donde dice que no dejará su alma en el Hades, ni su cuerpo verá corrupción. ¿Cómo lo entendemos? Porque esto lo cita 3 veces en la palabra de Dios. Que cuando Jesús muere en esa cruz, murió, hubo una separación. Jesús, como nosotros, experimentamos lo mismo. Con la muerte se separa el cuerpo del alma y el espíritu. Esa separación es la muerte. Y Jesús experimentó esa separación. Su espíritu y su alma se fueron a las profundidades de la tierra a cumplir una misión. Por 3 días se fue. Y su cuerpo quedó allí. Pero aquí la promesa o la profecía decía que su cuerpo no vería corrupción. Un cuerpo cuando muere empieza una fase de descomposición, de oxidación, de descomposición. Pero aquí hay una palabra que dice que su cuerpo no vería corrupción. Entonces, su cuerpo se quedó ahí, inerte sí, pero no en proceso de descomposición. Fue preservado para que no se corrompa. El Verbo se quedó con ese cuerpo inerte, mientras que su espíritu y su alma bajaron a hacer una misión allí en las profundidades con los encarcelados. Y ahí estuvo por 3 días ese cuerpo inerte, pero sin descomponerse. Ahí empezó a verse esa parte de la glorificación, preservando ese cuerpo para que no se corrompa hasta que pasen los 3 días y su espíritu y su alma regresen a ese cuerpo y resucite. Ahí empezó la glorificación, pero continúa, porque dice aquí este verso, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Y ese es el punto, que la resurrección de Cristo no ha sido como ninguna otra resurrección que se ha visto en el pasado, antes de la muerte de Jesús. Porque todos han resucitado, han vuelto a vivir para volver a morir. Pero en el caso de Jesús, como nos lo explica Pablo, que lo describe en Efesios, un poder con 3 elementos, el gran poder que lo llama dunamis, y sus 3 elementos, que el Padre ha ejercido ese poder tremendo en el cuerpo de Jesús para resucitarlo de una manera incorruptible. Él vuelve a vivir, pero para nunca más morir. En ese momento Él tiene todo un cuerpo humano glorificado, de tal modo que ninguna de sus células se desgasta, se deteriora o muere o necesita ser reemplazada. Él vive incorruptible desde ese momento. Esa es la glorificación. Y aquí tenemos entonces al Verbo, que ahora tiene un cuerpo humano, que ha sido glorificado, que ha experimentado una transformación por el tremendo poder de Dios. Hasta aquí entendemos parte de esa glorificación. Siguiente verso. Sigue Pedro con su discurso y en el verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, aquí viene la última fase de su glorificación. No solamente Dios ha ejercido un poder tremendo para resucitar el cuerpo de Cristo de una forma gloriosa, de tal modo que ahora ya ese cuerpo es inmortal, ese cuerpo humano es inmortal, lo cual se nos ha ofrecido también a nosotros, sino que se le ha dado ahora a ese cuerpo, al cuerpo de Jesús, se le ha dado autoridad, poder. Dice que lo resucitó Dios y le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor significa tener señorío, estar sobre. Y Dios le ha hecho a Jesús
Señor de todo. Vale, para entender esto un poquito más, vamos a este verso en Efesios. Este capítulo 1 es buenísimo. Buenísimo para leerlo, releerlo, estudiarlo y sacar allí unas profundidades muy ricas de enseñanza. Pero cito desde el verso 19, hablando de este poder que Dios utilizó. Y aquí se emplean esas 4 palabras para el poder, que es el poder básico y las 3 manifestaciones, como es el dunamis, como es la energía, que significa energía. Es decir, el dunamis es como la dinamita. Cuanto más gorda la dinamita, mucho más alcance tendrá. Entonces aquí está ese poder simbolizado en esta dinamita, en este dunamis, en su primera fase, que es la energía. Cuando se libera la energía, la semejante energía. Después viene el kratos, que significa el alcance, hacia dónde afecta esa energía, hasta dónde va su radio de acción. Y después viene el dithus, que significa qué cosa ha hecho, qué cambios ha hecho, qué transformaciones ha hecho esa energía liberada. Entonces, en el caso de Jesús, fue utilizado esa energía, ese poder de Dios para resucitarlo de una forma incorruptible y para darle señorío, poder. Y dice así. En la traducción española se pierden esas expresiones. Simplemente dice la supereminente grandeza de su poder. Y emplea unas palabras superlativas, ¿no? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Bueno, verso 20. La cual operó en Cristo, semejante poder, para resucitarle de los muertos y sentarle a su diestra en los lugares celestiales. Y para que eso pueda ocurrir, para que Él pueda sentarse al lado de Dios, el hombre Jesús resucitado, glorificado, ahora se le ha dado poder para poder estar a la par de Dios. Se le ha dado poder sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ese poder lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De aquel que es plenamente en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí tenemos una exaltación tremenda. Un poder para resucitar al verbo, no. ¿Para resucitar a quién? A esa parte que tiene el verbo, que es de naturaleza humana, que ha muerto y que ahora Él va a ser investido de poder. Ese cuerpo humano va a empezar a cambiar, como es la esperanza nuestra, que un día resucitaremos también con cuerpos glorificados. Y el único hasta ahora en el que se ha hecho esto es en Jesús. En esa parte humana ha sido glorificado, transformado, un cuerpo que no se corrompe y además ha recibido todo poder, todo señorío, toda autoridad, sobre todo. Ha sido enaltecido. Ha sido naturaleza humana homologada para que esté al lado de Dios, si se quiere decir. En eso consiste la glorificación de nuestro Salvador, la glorificación de Jesús. También otro texto que habla de una forma muy parecida es esta narración en Filipenses, cuando habla, pues desde el verso 5 empieza, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló haciéndose hombre y muriendo. Y en el verso 9 dice, por lo cual, por esta humillación, por lo cual Dios también lo exaltó, Dios glorificando a Jesús. Dios lo exaltó hasta lo más alto que se puede exaltar a alguien, a la más alto de la pirámide de la autoridad después de Dios. Lo exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra, tal vez hablando de los demonios. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. De eso se trata la glorificación. La parte humana ha sido cambiada, ha sido glorificada y ha sido exaltada con semejante poder. El Verbo no ha sido exaltado, no ha sido glorificado, no se le ha dado poder porque Él ya lo tiene, Él no lo necesita, Él ya es todas esas cosas. La parte humana es la que no la tiene y la que necesitó ser exaltado y glorificado para estar a la altura del Verbo. Recuerden que el Verbo se hizo carne, la carne no se hizo Verbo. Dios tuvo que glorificarlo, exaltarlo, para que pueda estar allí a su lado. Y hay otros versos también sorprendentes que nos hablan acerca de Jesús, que Él está encima de todo, pero un día Él entregará todo el poder al Padre y Él se someterá al Padre. Muy bien, entendiendo este panorama de nuestro Salvador en esas tres facetas, podemos entender versos que a veces nos resultan extraños. Por ejemplo, el de Timoteo, ¿no? Dice que porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Algunos se agarran de ese verso para decir, Jesús no es Dios, es hombre, porque acá dice hombre. Pero como nosotros ya sabemos que, claro, si se refiere a Jesús, estaba la parte humana, sin dejar de ser Dios, por supuesto, pero tenemos esa parte humana, la cual Hebreos dice que porque Jesús vivió esa parte humana, Él nos comprende. Y Él es un fiel sacerdote para interceder por nosotros ante el Padre, porque nos conoce, sabe nuestros límites, sabe nuestras debilidades, sabe todo acerca de nosotros, porque Él lo vivió como hombre y nos comprende. Y no tenemos mejor sumo sacerdote que Jesús, que nos comprende. Así que no tenemos miedo de decir que, claro, la Biblia habla algunas veces de Jesús como hombre, porque Él está hablando de Jesús. Pero sabemos también que detrás de Él está toda la divinidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también podemos hablar de su preexistencia, en la forma de cómo Él era el Verbo en el principio. Y también de su futuro, cuando Él volverá y regresará, lo cual nosotros esperamos y pronto tendrá que darse ese regreso maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis lo presenta en el capítulo 19, verso 13, dice, ahí hay una visión de nuestro Salvador. Está con una vestidura, por una parte blanca, por otra parte manchada con sangre, en un caballo poderoso que viene, y dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios, la primera fase, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que ha llegado a ser. Toda esta muestra, este ejemplo de humildad, de humillación, también Jesús nos lo enseñó, que el que se humilla será exaltado. Y Él mismo lo experimentó. Y es para nosotros una lección la vida que Él desarrolló aquí en la tierra. En primer lugar, Él siendo el Verbo sabía las complicaciones que iba a venir, le iba a traer al hacerse carne. Pero por amor a nosotros lo hizo. Y le ha quedado eso, porque ahora cuando nosotros estemos en el cielo vamos a ver al Verbo, lo vamos a ver, porque ahora el Verbo tiene un cuerpo humano. Una apariencia, la apariencia de Jesús estará ahí, le conoceremos y le veremos. Y a la misma vez, el Verbo nos dirá, esta es una cicatriz, ¿ves que esta figura que tengo es una cicatriz que lo hice por ti? Yo no necesité tener esto, pero por ti lo hice. Lo cual nos habla también de asumir una responsabilidad y asumir sus consecuencias. Y un creyente tiene que saber aceptar o asumir una responsabilidad y acarrear con las consecuencias. Cueste lo que cueste. Un ejemplo de humildad y de servicio para nosotros. Un desprendimiento y una muestra de amor. Y lo mismo Jesús en ese capítulo 17 de Juan le pide al Padre.
que nos ayude a amarnos unos a otros, a ser uno, nosotros, a ser uno, así como Él y el Padre eran uno. Que nosotros desarrollemos ese sentir, ese deseo, ese anhelo de Jesús por su iglesia. Seamos unos y combatamos ardientemente por conservar esa unidad, conservar la fe. Vale, el Señor nos bendiga con esto y nos ayude cada vez que nos enfoquen algunos versos. Sabemos decir, sí, lo acepto porque está hablando de la primera fase, lo acepto porque está hablando de la segunda fase, lo acepto porque está hablando de la tercera fase de la vida de nuestro Salvador. Dios nos bendiga ricamente. Vamos a darle gracias a Dios en oración.